¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer? 27 al 31. Sí, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces ahí va ya directamente al problema que estaba habiendo en la cena del Señor. Veíamos en los versículos anteriores que todos se apuraban o cada quien se adelantaba a comer su propia cena mientras otros pasaban hambre. Entonces era un problema ya de enfoque. Y aquí en el versículo 27 se vuelven a repetir el tema del pan, de la copa, pero viene una palabra nueva que la Reina Valera traduce como indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Hacia dónde apunta este indignamente? Inclusive interpretaciones o enseñanzas actuales, a veces el enfoque es fuera del contexto. Aquí tenemos que analizar el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en la cena del Señor? Entonces es importante ver cómo traducimos indignamente. Quien bebe o come este pan indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Fuertes palabras, será culpado. Entonces esta palabra indignamente significa de una manera que no es apropiada o de una manera descuidada. A veces se puede entender de esa manera. Algunas personas participaron en la cena del Señor con motivos y actitudes equivocadas según el contexto, de una manera que no es correcta, adecuada o apropiada. Entonces, estas personas que estaban participando de la cena indignamente, con una actitud o con motivos inapropiados, serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpables de tratar la muerte de Cristo a la ligera. Estas personas deshonran los símbolos de la muerte de Cristo, por tanto deshonran a Cristo mismo. No tienen en cuenta realmente el sacrificio de Cristo, más bien se van aparentemente para satisfacer sus necesidades. Entonces aquí el desafío es ver cómo traducir serás culpado del cuerpo de Cristo y la palabra indignamente. La mayoría de las versiones en español traducen indignamente. Casi nadie coloca algún sinónimo. La PDT sí utiliza un sinónimo de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado. Y la TLA posiblemente también. La TLA dice sin darle la debida importancia. Sin darle la debida importancia. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo esa traducción de este versículo 27? Gracias. Algunos dicen de este versículo que la razón se lo encuentra en el 29, y algunos dicen que en 29, cuando dice el cuerpo del Señor, está con referencia a pues todos nosotros, quienes, porque se vienen y no cuiden por sus compañeros cuando comen y beben. Entonces dicen que el cuerpo del Señor es la razón de 27, lo que está en 29, y dicen que eso es no el cuerpo del Señor pues en la cruz, pero nosotros mismos, la iglesia. Y
se dice que esto es lo que es indignamente, es si alguno participe en la comunión sin darse cuenta de todos alrededor, en la manera propia. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Muy bien, entonces tenemos dos formas de entender aquí cuerpo del Señor, cuerpo como iglesia o cuerpo literalmente como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo entienden Douglas, Juan? Porque esto vuelve a repetir en el 29, como decía. Bueno, en los versículos anteriores, Pablo está diciendo, ustedes están haciendo en una forma tan desordenada, con todo eso de emborracharse para no compartir la comida, que ni es la cena del Señor Jesucristo. O sea, dice, ni ustedes ni están celebrando la cena porque están haciendo a su propia forma. Parece, sí, en cierta forma está deshonrando lo demás, pero yo pienso que el punto de todo eso es que están deshonrando a Jesucristo mismo y echando a menos, ¿sí?, lo que hizo en la cruz, porque no están tomándolo con la forma seria que le merece. Douglas, ¿qué piensas? Más literal ahí, entonces nos preocupamos. Bueno, yo pienso también que es a Jesús quien están ofendiendo, porque, bueno, cuando dice indignamente o no con seriedad, entonces nada más lo hacen por costumbre o porque ni sin llevar en cuenta qué están haciendo, entonces no están haciendo lo que Jesús le está diciendo, háganlo en memoria mía, no llevan eso en cuenta, simplemente es, todo lo hacen, yo lo hago, pero están faltando el respeto a Jesús, es lo que pienso. Pues una de las palabras claves es, hacen esto para recordar, sí, para recordar de mí o lo que yo hice, y ellos están haciendo, no están haciendo nada de eso, sí, la forma que están celebrando supuestamente la Santa Cena del Señor, en ninguna manera están honrando, en ninguna manera están recordando con mucho afecto, sí, lo que Él hizo por ellos, sí, por eso están difamando, sí, su muerte y su sangre, todo lo que había hecho, como es un símbolo muy fuerte, y por eso tal vez Pablo explique esto más con mucho detalle sobre esto, porque así es lo que Él quiere que lo hagamos. Ustedes lo hacen todo al revés y están deshonrando, haciendo casi al revés lo que Él nos mandó a hacer. ¿Podríamos compartir nuestro retro Sí, adelante. para tratar de ver cómo lo podemos mejorar? Dijimos, por eso entonces, si alguien come el pan o toma de la copa de Cristo con otro pensamiento o motivo que no es lo mismo con lo que debería de ir, está haciendo un pecado porque está tratando al cuerpo y a la sangre de Cristo como si fuera nada. Una ligera. Y de hecho, esto es al lado a cual yo voy. Solo la pregunta fue porque otra persona dio taller de Corintios en el pasado y estaba convencido que 29 tenía que ser los alrededores. Entonces lo cambiamos de esta forma, pero parece que vamos a cambiarlo de la otra. para un tercer taller, para volver a cambiarlo otra vez. Sí, parece ser que todo el contexto está hablando de Cristo mismo, aquí el centro, sacrificio. Yo estaba pensando, como mencionó, como la comunión en capítulo 10 también, y estaba como diciendo es diferente que la comunión que tenía antes en los templos, y yo pienso que haciendo la comida como en la manera vieja sin pensar entonces en 10 como termina, dice que la comunión es algo que como juntos hacemos para honrar o recordar a Cristo en su muerte. Entonces es algo de
vertical y horizontal entre el cuerpo como del pueblo de Dios. Y luego el principio de 11 habla de ustedes traen sus comidas y es como están copiando más o menos las fiestas que hacen en los templos de los dioses del pueblo. Entonces, y están poniendo un lado como de esta relación con Dios o con Cristo y de qué significa. Entonces están pensando en ellos mismos nada más o en haciendo divisiones, como dice en ese capítulo un poco antes. Entonces esa es una desgracia a propósito de la cena que nos dio Cristo. No sé. Voy a leer mi traducción en lo del náhuatl. Dice, y si un hombre come el pan y toma el vino y no hace como se debe, es lo que estamos diciendo para indigno. No sé, como que falta algo más. Y no hace y no hace como se debe. Se echa culpa con su carne y con su sangre. Se refiere al Señor. Se echa culpa con su cuerpo y con su sangre del Señor y no le honra. Creo que la palabra que escogió el equipo Otomí transmite esa idea. Si no se hace con ese propósito, con esa idea correcta, no se está participando de la cena del Señor. Sí, esto es muy consistente con todo lo que hemos estado con todo lo que hemos estado estudiando. Las divisiones que habían y ahora hasta en la cena del Señor, la falta de respeto en la que llegaban unos antes que otros y empezaban a comer, había un desorden, no compartían quizás las cosas. Entonces es muy consistente que este evento, este acto debe de realizarse con un propósito correcto, con un pensamiento correcto. Bien, entonces será culpado, muchos traducen como peca en contra del cuerpo o cometen pecado inclusive contra el cuerpo de Cristo. Entonces también es una posibilidad. Y aquí el contexto aclara perfectamente a qué se refiere con indignamente. No sé si alguna vez ustedes escucharon, pero a veces se quiere relacionar prácticamente a los pecados en general en las iglesias actuales, pero el contexto claramente tenía algo específico que estaba sucediendo en ese lugar. Ese culpable se puede entender de hacen profano o hacen demasiado común y como están agarrando otras costumbres que no le honren. No es necesariamente hable de pecado que he hecho antes o algo así, pero en este momento están haciendo demasiado común, como de despreciar el significado. Y me da tristeza a veces. Hay unas iglesias que nunca lo celebran como la Cena Santa, ni una vez cada mes, porque no somos dignos, entonces no vamos a hacer el riesgo de hacerlo. Entonces, creo que esto no debe como es tampoco, ¿no? Es una cosa que no noto aquí en México más que todo, que no lo hacen por esos versículos que ya somos culpables, entonces no podemos hacerlo, ¿no? Y sí, a veces se relaciona directamente esta parte indignamente como alguien que pecó y que no pecó. Entonces, a veces se relaciona directamente a todo pecado, a una persona, prácticamente se le limita a una persona sin pecado o en santidad que pueda participar de la cena del Señor. Pero aquí claramente tiene muchísima importancia el recordar en memoria de Cristo. Yo quería preguntar eso de manera indigna. Nosotros lo pusimos más o menos como la palabra de Dios para todos. Entonces, ese es el significado. ¿Podemos decirlo de esa manera cuando dice de manera indigna? La PDT dice de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, que dicen
La TLA dice sin darle la debida importancia, de una manera. Sí, tal vez voy a dar la retro del versículo y a ver qué sugerencia nos tiene. Dice, y por eso cualquiera que coma el pan o que beba la copa del vino de nuestro Señor, pero no da importancia lo que quiere decir cada uno, es culpable por cometer pecado, por hacer pecado contra el cuerpo de nuestro Señor y su sangre. Yo creo que sí, cumple la idea, sin darle la debida importancia. Es justamente lo que TLA hace. No sé qué opinan Juan y Douglas. Creo que tiene que ver mucho con la actitud que uno va, y es lo contrario a la actitud de los corintios, que iban despreciando realmente esto. Su enfoque era la comida más que el mensaje detrás de eso. Yo pienso que cumple la idea, no sé si... Sí, como menciona Daniel, el enfoque estaba más en ellos. El enfoque ya no era el Señor, sino ahora el enfoque estaba en ellos. Y creo que eso es lo que marca la diferencia entre practicarlo dignamente e indignamente. Bien, pasamos al 28 entonces. 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí varias palabras. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y después vienen las consecuencias en el 30 de participar indignamente, sin darle la debida importancia. Pruébese. La frase pruébese a sí mismo significa pensar cuidadosamente acerca de uno mismo y considerar si las propias acciones y actitudes son correctas dentro del contexto de la cena del Señor. El desafío aquí es pruébese a sí mismo, a uno mismo. En Ñandeva tradujeron esta parte, por eso cada uno debe mirar cómo está su corazón. En Ñandeva. No sé si alguien quiere compartir su traducción. Dios habla hoy, dice, examinar su propia conciencia. Quiero compartir la traducción que tengo. En el Náhuatl 28 dice, así pues, cada quien o uno por uno, primero arreglen su corazón y después coman el pan y tomen el vino. Arreglen el corazón. Entonces da la idea de que el corazón está con Da la idea de que no está bien el corazón. Bueno, da la idea de que están haciendo mal, pues, y que deben ya no hacer. Entonces estamos viendo, ¿no? Quiero escuchar más, al amor hay que arreglarlo. Si alguien más quiere compartir esta parte de cómo tradujeron, examinar el corazón, probarse. Nosotros en Mixteco tenemos ahorita, y por eso, cuando todavía falta que coman el pan y beban el vino, deben mirar cómo está su corazón delante de Dios. Pero estamos viendo que eso de ver o mirar, tal vez lo podemos cambiar como deben pensar cómo está su corazón delante de Dios. Sí, esto de examinar, mirar el corazón es justamente ver si ese corazón no tiene esa actitud que tenían los corintios, que participaban sin darle la debida importancia. Esa es la idea aquí de probarse, mirar si el corazón está teniendo esa actitud de tener la importancia, realmente de discernir cuál es el significado del cuerpo. Y eso habla el 29 inclusive. ¿Alguien más quiere compartir su traducción del 28? Al retro dice, por eso tienen que pensar cómo viven ante Dios
antes de que coman el pan y el vino en esa cena. Parece ser que ese abarca todo pecado, ¿verdad? No necesariamente esto de desvalorar el sacrificio del Señor. ¿Alguien más? ¿Cómo hicieron ahí, Douglas, en tu equipo? No, ok. Puse cuando comen el pan, y comen la copa de vino, primero hay que probar, primero nosotros, si es bueno lo que pensamos con nuestro corazón y después lo hagamos, lo comemos o lo participamos, ¿no? Nosotros los de Mixteco, entonces cuando comamos pan, bebemos vino, a cada uno de nosotros debemos aprobarnos y si es cierto estamos bien con Dios. Uh-huh. Entonces creo que mío es estar pensando de motivos, y si lo hago con los motivos correctos, no pienso tanto de pecado desde hace mucho tiempo, porque ya sé que Dios lo perdonó. Uh-huh. Y también como va el contexto, si pruébense, también piensen un poco, o piensen mucho, sí, de lo que apenas dije. Les recordé cómo Jesús, qué instrucciones dio Jesús a cada uno de nosotros, a ver si ustedes están haciendo la Santa Cena así o están haciéndolo a su manera. Sí. Entonces esta palabra pruébese, la idea es que apunte a lo que está sucediendo ahí. Realmente ellos estaban participando sin darle importancia. Creo que no abarcaría todos los pecados anteriores. Como decía Douglas, ya Cristo perdonó, pero la actitud que ellos estaban teniendo al participar de la cena, en el 29 parece explayarse mejor esta palabra de examinar el corazón. El 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, indignamente ya no está en el griego, pero se da por sentado que en el 27 ya habla de eso. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces tiene que ver mucho esta importancia que uno le da al sacrificio del Señor. El hecho de mirar en el corazón, probarse, examinar en el corazón si tiene esa actitud cada vez que participa. El 29, entonces, vamos a pasar. Ahí habla del cuerpo del Señor, aunque algunos simplemente no tienen Señor. Directamente aparece cuerpo en la mayoría de los manuscritos. ¿Cómo hicieron esta traducción? Hay una palabra ahí, juicio, come y bebe para sí. Ese también es una palabra interesante. La NBI dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo no coloca a Cristo, o Señor no coloca, porque como decía esta palabra, el Señor, algunos manuscritos tienen, otros no. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El juicio significa veredicto, casi siempre, como aquí parece ser que apunta de castigo, porque ese juicio, vamos a ver después, se puede traducir esta cláusula como Dios lo castigará. Algunos traducen así. Dios, por ejemplo, añade la NTV. ¿Cómo hicieron esta traducción, este versículo? Voy a leer en Náhuatl, dice, si un hombre, bueno, se refiere a los dos, ¿no? Pero estamos diciendo, si un hombre come y toma en la cena y no entiende lo que quiere decir o lo que significa el cuerpo del Señor, se echa pecado a sí mismo. ¿Y Juan? En Tesolán pusimos, y los que coman el pan y los que toman este líquido de uva y no lo hacen con respeto o con el
honor debido y no ni están haciendo cuenta o tomando en cuenta que esto representa, o eso es, dice eso es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Entonces ellos van a tener problemas o van a sufrir por Dios. ¿Alguien más? Sí, hermano, nosotros en el equipo de Tomí, nuestro retrotraducción 29, porque Dios va a castigar quien coma del pan y quien tome del vino sin tomar en cuenta que es el cuerpo de Cristo. Sin tomar en cuenta. Dar importancia. Ya, excelente. Entonces ahí colocaron Cristo y colocaron Dios. Eso complementa bien. Sí, eso hicimos. ¿Alguien más? Tal vez tradujo sin colocar Cristo o Señor. Voy a leer lo que tenemos nosotros. Aquí dice, porque cualquiera que come el pan y el vino y bebe el vino, pero no da importancia, no le da importancia que es el cuerpo de nuestro Señor, ellos mismos buscan que Dios los castigue. Exactamente. Dice, porque la persona que come el pan y bebe ese vino y no lleva en cuenta o no lleva presente qué significa el cuerpo de Cristo, entonces él mismo está buscando su castigo. Excelente. Castigo para sí. Bueno, literalmente dice, está buscando su golpe, pero quiere decir castigo. Ese es clave este versículo. Realmente enriquece indignamente. Dignamente sería si uno discierne bien, da la correcta importancia de a qué se trata realmente. ¿Hay alguna duda o pregunta? Entonces pasamos al 30. El 30 y 31 habla de las consecuencias de justamente participar indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. El 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. No es cualquier cosa la cena del Señor. Entonces, enfermos, debilitados y dormidos. Pero este tema de dormir, ¿a qué se refiere realmente? Significa, algunos de ustedes ya han muerto. Pablo no dijo cuántos, pero la frase muchos implica al menos más de dos. Muchos, dice, muchos. Entonces, uno puede utilizar ahí directamente esta palabra dormir, pero también directamente como otras versiones. Dios habla hoy, NTV, TLA, NBI, todos utilizan directamente muerto o morir. Enfermos, debilitados y muertos. ¿Alguien quiere compartir? Entonces se pueden, nosotros al final tenemos, algunos han muerto, entonces a lo mejor se puede decir muchos, ¿verdad? También. A ver, el texto griego creo que habla de, sí, muchos. Yo quisiera reflexionar un poco acerca de esa frase. ¿Cómo compagina esta idea de morir con lo que Pablo está diciendo que duermen? Porque entendemos que el creyente no duerme, no muere, sino duerme, pues. Entonces, la muerte habla de una separación, la muerte habla de una lejanía. ¿Cómo compaginamos esta idea? A ver si te entendí bien. Estás apuntando a pensar en una muerte más bien espiritual.
que hay esta forma de interpretar, o quizás la muerte física. Sí, correcto. Mi participación estaba más enfocada a cómo traducir eso. O sea, vemos que algunas traducciones, o sea, literalmente utilizan muerte física. Y pudiera estar correcto. Pero si no me equivoco, ahora Pablo está utilizando la palabra duermen en la versión 60. Ahorita no estoy manejando, entonces no tengo la Biblia frente de mí para ver qué es lo que está sucediendo en el texto, pero creo que al utilizar ese concepto de dormir en la traducción, transmitimos esa idea de que el creyente no pasa por la misma muerte que un incrédulo, no vive la misma experiencia. Entonces, ¿no sería más correcto utilizar la palabra dormir, aunque se tenga que explicar, aunque se tenga que hablar más al respecto? Yo veo como la palabra dormir es como en el otro taller, como hablamos de eofanismos. Entonces es una manera de no decir muerte tan fuerte. Entonces creo que es mejor que busquen si quiere usar otro eufemismo en su idioma, que hable de muerte, pero no muy directo, ¿no? Entonces es igual cuando, no sé, pero ellos usan ese eufemismo en griego para la muerte. Entonces hay que buscar una palabra que hable más suave al amor de la muerte, pero que se entiende como muerte. Sí, hay una manera de colocar como eufemismo, sería ideal, pero no tengamos miedo de pensar de que Pablo se refería a una muerte, literalmente a una muerte. Entiendo que hay diferente, la muerte toca diferente, ya sea hijo de Dios o no, pero nos alcanza a todos. En este capítulo 15, 4 veces Pablo utiliza la palabra dormir, y todas las veces se está refiriendo a esta muerte física. En el 15:6 dije en el capítulo 15 de Primera de Corintios. En el capítulo 15 utiliza 4 veces este eufemismo dormir. Eso, si hay una forma de hacer en forma eufemística, por mí creo que está ideal, pero si no, directamente muerte creo que no sale del contexto, porque Pablo se está refiriendo aquí a la muerte. Quisiera preguntar la palabra débil o débiles, ¿en qué sentido está eso ahí? Porque se ha hablado en los capítulos anteriores de los débiles en la fe, pero ¿es el mismo sentido aquí o habla más de la debilidad física o en qué sentido? Parece que el contexto apunta más a lo físico, porque la primera palabra enfermo se refiere al cuerpo, y la parte de muerte también a la vida, al cuerpo. Yo pienso que se refiere más a la debilidad corporal. No sé si alguien tiene una debilidad diferente. Sí, nosotros en nuestro borrador sí tenemos, lo tenemos de otra manera. Dice, por eso hay muchos entre ustedes que están débiles en la palabra de Dios, y muchos están enfermos, y también, dice, algunos han muerto. Pero entonces esa es la idea, ¿verdad? Que no es en ese sentido de que son débiles espiritualmente, sino físicamente. Y a nosotros por lo menos sí. Sobre de esos hay muchos enfermos y lo que son débiles, y hay alguno que ya había cerrado los ojos. Cerró los ojos, interesante. Lo que ya había muerto. Sí,
Cerró los ojos. Voy a tener miedo de cerrar los ojos en la noche. Muy interesante. No sé qué piensa Juan Douglas respecto a esta debilidad. ¿Es netamente física o de repente espiritual también? Bueno, Douglas dice que más los pobres porque casi no tienen nada que comer durante la cena, por eso ya son muy débiles. O tal vez, creo que no, ese es un chiste. Porque los están enfermos o duermen porque han comido demasiado y emborrachado y ya chocaron con su burro o quién sabe. Disculpe, y yo tengo una pregunta ahí mismo en el verso 20. Veo que algunas versiones dice entre ustedes. Parece que da la idea que pues hay gente, pareciera que son personas que no pertenecen al pueblo, ¿no? Pero luego la NTV dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes, dice, entonces se dirige a ellos. Entonces, a mí me gusta como dice la NTV, es posible traducir de esa manera. Sí, el griego directamente dice en ustedes, es decir, en el grupo de ellos mismos, como la NTV. Bien, ¿alguna acotación más de este versículo 30? Versículo 31, nuevamente, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, y ahí aparecen varias palabras, vamos a ver cómo hacemos esto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Nuevamente aquí Pablo pide que uno se tiene que examinar y hay 3 consecuencias de qué pasaría. Examinar, ya habíamos visto. Pablo quería que los creyentes pensaran en sus propias actitudes, motivos. Si se coloca examinar o si se le incluye a Pablo, sería bueno siempre inclusivo. Y después aparecen ya esas palabras juzgados, castigados y condenados. Y ahí va a ser un desafío encontrar 3 palabras diferentes. Juzgados, condenados y castigados. Todas estas frases están en forma pasiva, es decir, quien juzga, quien castiga y quien condena es de afuera, lógicamente Dios. Entonces a veces uno puede simplemente hacer en voz activa el verbo activo y ver la posibilidad de colocar ahí el nombre de Dios. Dios es el que juzga, Dios es el que castiga y Dios es el que condena. Pero ¿a qué se refiere con, bueno, juzgar ya habíamos visto en el versículo 29. Castigar es la palabra, esta palabra castigar implica disciplina. Es corregirlo y castigarlo para ayudar a hacer lo correcto. Es una palabra que normalmente utilizan los padres hacia los hijos o los maestros hacia sus propios niños. La idea en esta palabra es enseñar, capacitar. Y con la palabra condenar es bastante fuerte. Muchos dicen que se refiere ya a esta condena que se dará en el día final, en el juicio final. Muchos afirman eso. Este último verbo significa condenación. Parece ser que tiene con una connotación de juicio eterno. Parece ser porque el mundo, es decir, el mundo que va a ser condenado, tiene este juicio eterno. En Mateo 12:41 habla y en Romanos 8:34. Al mundo le espera, al mundo incrédulo le espera esta condenación. Entonces la idea aquí en examinarse a uno mismo es para no ser juzgado o castigado, corregido y al final no ser condenado con el mundo. ¿A alguien le gustaría compartir el 31? Bueno, voy a compartir lo que tenemos en el equipo zapótico de Kiatuni. Dice, si nosotros mismos analizamos lo que estamos haciendo, entonces
no estamos buscando nuestro, algo así como prejuicio. Entonces no estamos buscando nuestro prejuicio. ¿Y cómo conecta con el 32? El 32 dice, Jesucristo ama a su gente, por eso manda o envía así como sufrimiento, por eso manda sufrimiento a su gente cuando no están bien. Y entonces, para que recapaciten y regresen y no pasen por este sufrimiento, por este grande sufrimiento que les viene a la gente que no conoce a Dios. Hasta ahí termina. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir estos versículos? 31 y 32. Varias palabras aquí. Algunos utilizan o repiten las mismas palabras para juzgar y castigar. Nosotros aquí en el Mixteco pusimos, y si miramos cómo está nuestro corazón delante de Dios antes de comer el pan y tomar el vino, no nos hará sufrir nuestro Señor. 32. Pero cuanto nos castiga nuestro Señor, lo hace para llevarnos al camino correcto, para que no tengamos que sufrir con las personas, con todas las personas de este mundo. Dice la retro 31, pero si primeramente pensamos o pensemos cómo vivimos ante Dios antes de hacer esa cena o antes de participar en esa cena, ya nada de castigo de Dios nos tocará. Pero si algo de castigo de Dios nos toca, eso es para corregirnos de no pecar, para que no nos toque el castigo que les toca a los que no creen en su palabra. Interesante. Este castigo final se refiere a un castigo futuro o un castigo que la gente que no cree en su palabra está recibiendo en la actualidad. ¿Cómo se entiende eso, Joaquín? Es un castigo futuro. Douglas. Porque dice para que no seamos condenados con el mundo. Ya. Pero no sé si es presente. Creo que es futuro, por eso todavía estoy vivo. Douglas, ¿tenías algo ahí? Pusimos como Ernesto un poco, o él puso como nosotros, quién sabe. Dice, sí, voy a leer 32, pero si el Señor nos acusa de pecado y nos hace sufrir, y eso hace Él porque Él quiere que seamos transformados de gente recto, para que no nos condena, es una palabra de juicio un poco fuerte, y morimos para siempre, como pase con los que no creen que hay en este mundo, que va a pasar el futuro también. Futuro. Sí, son tres palabras: juzgar, castigar y condenar. Pero este castigar es la idea de disciplinar, de que vuelva al camino correcto, no tanto de hacer sufrir. ¿Alguna otra acotación para estos versículos? Yo quiero leerlo, está diferente. El 32 dice, pero cuando tenemos pecado, el Señor nos va a castigar para no ir, aquí dice, en el infierno, donde van a ir los que no creen en Dios. Creo que nadie tiene así, pero creo que debo arreglarlo. ¿Y todos colocaron ahí inclusivo? Sí, ¿verdad? Debería ser inclusivo. Bien, vamos al 33 al 34 si no hay otra acotación. Esto ya se leyó, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer,
esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, acá la palabra comer, entonces los creyentes se reunían en los hogares de sus compañeros creyentes, comían, adoraban juntos, celebraban la cena del Señor. Pablo habló de las ocasiones en que tomaban juntos la cena del Señor, que es parte de la comida. Entonces, algunos inclusive colocan ahí directamente, para no desviar del contexto, cena del Señor. Yo no sé si hay alguna versión en español que coloca cena del Señor, pero algunos sí, la NTV coloca directamente. Entonces, apuntando, la idea de aquí de la comida es apuntando a la cena del Señor. Versículo 33. ¿Alguien quiere compartir su traducción? Por eso, compañeros que creemos en Jesucristo, cuando se reúnan para comer, esperen a los demás para que coman juntos. Se entiende dentro del contexto que este comer tiene que ver con la cena del Señor, me imagino, ¿verdad? Sí, porque dice por eso. Ya. Bueno, refiriendo lo que dijo antes, creo que es la conexión. Bien. Y versículo 34. Terminamos entonces este capítulo. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Se vuelve a repetir la palabra juicio, que ya se utilizó en los versículos anteriores. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, el juicio, Pablo se refirió, dicen algunos, al juicio que veíamos anteriormente: enfermedad, muerte, debilidad. En algunos idiomas puede ser natural traducir con el sujeto que es Dios o el Señor. Y las demás cosas no hay forma de saber si las otras cosas también estaban relacionadas con la cena del Señor o estaban relacionadas a otros temas, porque recordemos que 1 Corintios viene respondiendo muchos temas, y parece ser que el tema de la cena del Señor también era uno de los temas que él tenía que aclarar. Así que sería mejor ahí dejar bien ambiguo, bien general. Las otras cosas podrían también significar como los otros asuntos sobre los que ellos habían escrito. Entonces, ¿cómo hicieron esta última parte? 34. Pero si alguno de ustedes que no puede esperar por lo que tiene mucha hambre, mejor que coma en su casa, para que no le toque algún castigo de Dios por no estar haciendo como debe de hacer. Por lo demás, que debo de decirles, cuando voy a visitarles, entonces hablaremos. Hablaremos, interesante. Bueno, yo siento un poco como difícil de habla de comidas y de repente, bueno, y el cuerpo se le llama también como cena. De repente siento que se oye en el mío, no sé los demás, pero se puede escuchar como nada más comida, pero como dices, debe enfocarse no solamente en comida, sino en la cena. Se le llama cena porque se comía en las tardes, no sé, pero bueno, es lo que estoy viendo, no, porque cena que comía, ¿no? Cena, pero involucra el sacrificio, bueno, el vino, copa y todo. Son como dos cosas, ¿me entiendes? Y como que se unen de repente, ¿no? Pero lo importante es el cuerpo, ¿no? No tanto a lo mejor también la comida, ¿no? Las comidas que se celebraban, las fiestas, comidas. Sí, aquí el enfoque de la comida es justamente la cena del Señor. Entonces no es cualquier encuentro de comida, aquí es la cena del Señor. Por eso es que algunos, la NTV por lo menos directamente dice cena del Señor.
Entonces es bueno hacer esa conexión. Joaquín había hecho una conexión en el 33 para que se entienda que este comer juntos, esta comida, estaba refiriéndose a la cena del Señor. ¿Alguien más? Bueno, nada más quiero agregar, creo que nos confunde en este tiempo por lo que al referir la comunión o participar en la cena del Señor, en este tiempo es una ceremonia, no como en el tiempo de Corinto, que es otra manera, no es como están diciendo, es una cena completa, no es nada más recibir el pan y el vino, sino es diferente. Por eso creo que cuando habla de comer, no lo hagan así, coman en su casa, estamos un poquito confundidos porque no es la forma como lo conocemos hoy en día. Tal vez por eso hay esa confusión, pero en sí está hablando de aquel entonces, y aquel entonces era como decir vamos a convivir, pero para hacer eso es completo la cena, pues no es nada más dos cosas como en una ceremonia el día de hoy, que es lo que creo que es lo que confunde ahora al decir todo lo que dice 33 y 34. Gracias, Joaquín. Sí, en nuestra iglesia por lo menos la cena del Señor la hacemos a la mañana. Muy raro suena eso, pero esa es la realidad. Antes del almuerzo inclusive, la cena del Señor.